¿Tendrías el valor de fingir que duermes mientras ves a la mujer que amas traicionándote en silencio? ¿Y hasta dónde llegarías para que esa traición se convirtiera en su propia condena? Bienvenidos a Reddit Plus, y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez haya sentido que su pareja lo veía como un cajero automático con patas. Este hombre dio todo por su matrimonio: trabajo, paciencia, silencio. Pero la recompensa fue una esposa que, a las 3 de la mañana, clonaba su celular creyendo que lo dejaría en la calle. Y lo más absurdo, huyó a Cancún con su amante, brindando con champán comprado con dinero que ni siquiera existía. Lo que ella no imaginó fue lo que él había construido meses antes, en completo silencio. Toma tu bebida, abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. El colchón se hundió del lado izquierdo a las 2:47 de la mañana. Ese fue el momento exacto en que supe que mi matrimonio ya estaba muerto, aunque Nayeli todavía no lo supiera. No me moví, ni un parpadeo. Aprendí a fingir que duermo desde los 19 años, cuando manejaba camionetas de carga pesada en la ruta de Monterrey a Reynosa y tenía que descansar en gasolineras llenas de gente a la que no le podías dar la espalda. Ahí uno aprende que respirar parejo puede salvarte la vida. Escuché cómo deslizaba los pies descalzos sobre el piso de madera. Conozco cada rechinido de esta casa en la colonia Chapalita de Guadalajara. La compré con los ahorros de 12 años manejando tráileres, después rematando autos usados, después montando una pequeña agencia de seguros que terminó creciendo más de lo que cualquiera, incluso yo, imaginó. Cada tabla de este piso la pagué con sudor. Y esa noche cada tabla me estaba hablando. Nayeli bajó las escaleras despacio, como una gata. Conté hasta 100. Después me levanté. La encontré en la sala, sentada en el sillón de piel color hueso que ella misma eligió hace 3 años en una mueblería de López Mateos. Solo que no estaba viendo su celular. Estaba viendo el mío. Reconocí la funda de cuero café por la esquina raspada del golpe que se dio cuando se me cayó afuera del Oxxo de Tepeyac. Sus dedos se movían con una velocidad que no era la de alguien curioseando. Era la velocidad de alguien que ya había hecho esto antes, que ya sabía exactamente a dónde ir. Estaba instalando algo. Una app con un nombre genérico, de esos iconos grises que parecen calculadoras o linternas y que se pierden entre las otras aplicaciones sin que nadie los note nunca. El piso crujió bajo mi pie derecho. Ella giró tan rápido que casi se le cae el celular. «¡Ay, mi amor, me espantaste!», dijo con esa sonrisa que antes me derretía y que ahora me parecía hecha de plástico barato. Estaba buscando la foto del cumple de mi mamá. Se la quería mandar a mi tía. ¿En mi celular? Es que el mío se quedó sin pila. La miré. Ella me miró. Y por primera vez en 6 años de matrimonio, vi algo en sus ojos que no había visto nunca. Cálculo. Frío. Puro. «Súbete cuando termines», le dije, y di la media vuelta. Subí las escaleras sin apurarme. Me metí a la cama. Cerré los ojos. Y sonreí contra la almohada, porque esa misma tarde, a las 4:17 de la tarde, mientras Nayeli estaba en su clase de yoga en Providencia, me había llegado una notificación a mi correo personal. Una alerta de intento de acceso no autorizado en un portal que yo había construido con mis propias manos. Un portal falso. Un señuelo. Un espejismo digital que yo había levantado 3 meses antes, cuando empecé a notar que mi esposa revisaba mi celular cada vez que yo me metía a bañar. Cuando empezó a preguntarme por mis cuentas con una insistencia que no cuadraba con alguien que nunca había querido saber nada de finanzas. Cuando empezó a oler distinto, a perfume de hombre que no era el mío. Meses atrás, cuando las sospechas empezaron a roerme por dentro, no hice lo que haría cualquier otro. No la confronté. No contraté detective. No revisé su celular mientras ella dormía. Hice algo que aprendí de un amigo que trabajaba en ciberseguridad en la Ciudad de México. Construí una trampa. Tengo que admitir algo. Hubo noches enteras en que dudé de mí mismo. Noches en que me levantaba al baño y me veía al espejo preguntándome si no estaba exagerando. Si no era yo el enfermo, el paranoico, el marido tóxico que espía a su mujer porque no sabe quererla. Esas noches eran las peores. Porque yo había amado a Nayeli con todo lo que tenía adentro. La conocí en una boda en Tlaquepaque hace 9 años, cuando ella tenía 24 y todavía soñaba con abrir su propia consultoría financiera. Me enamoré de su risa, de cómo discutía de política con mi tío sin dejarse intimidar, de cómo bailaba cumbia sin pena ninguna. Le hice la pedida con un anillo modesto, porque no me alcanzaba para más, y ella lloró y me dijo que no le importaba el tamaño de la piedra, que lo importante era la mano que la ponía. Y ahora ese recuerdo era lo que más dolía.
porque yo no sabía en qué momento exacto aquella mujer se había convertido en esta otra. No sabía si había pasado de a poco, como una fuga lenta de gas, o si yo había estado ciego desde el principio. Había noches en que me convencía de que todavía podía salvarla, de que si le hablaba, si le daba más atención, si le regalaba un viaje a Oaxaca como los de antes, quizá volvería la Nayeli que se reía conmigo debajo de la lluvia en Chapala. Y había otras noches en que entendía, con una claridad amarga, que esa Nayeli tal vez nunca había existido del todo. Tal vez yo me había casado con un personaje que ella representaba porque todavía no tenía suficiente confianza para mostrar quién era en realidad. Esa duda, ese vaivén entre la esperanza y la sospecha, es lo que más me consumía, más que la posible infidelidad, más que el dinero. Lo que me partía por dentro era no saber si mi memoria me estaba mintiendo, si yo había sido feliz con una persona real o con una máscara bien puesta, un portal bancario falso, idéntico al de Banorte hasta en el logo del león, mismas pantallas, mismas notificaciones, mismo saldo apareciendo en grandes números amigables, solo que no estaba conectado a ningún peso real. Era un sistema cerrado corriendo en un servidor que tenía rentado en Querétaro, con un dominio que se parecía tanto al verdadero que solo un experto notaría la diferencia. Y adentro de ese portal le puse un saldo hermoso, 800,000 pesos. Un número redondo, coloso, imposible de ignorar. Lo bauticé cuenta maestra. Mi esposa siempre había dicho que yo era demasiado precavido con el dinero, demasiado aburrido, que debería disfrutar más la vida. Bueno, ahí tenía 800,000 pesos para disfrutar. Ese miércoles fingí que dormía mientras ella bajaba a clonarme el celular. Al día siguiente, cuando salió a ver a una amiga, en Plaza Andares, abrí mis logs. Ahí estaba todo. El IP de mi propia casa, el horario exacto, la app que había instalado que era un keylogger barato de mercado negro, y lo más importante, los intentos de acceso al portal falso. 3, 4, 5 veces, cada uno con la contraseña que yo había tecleado a propósito frente a ella semanas antes, fingiendo distracción. Ella se tragó el anzuelo completo. La semana antes de que ella huyera, tuvimos una cena que nunca voy a olvidar. Nayeli cocinó pasta con camarones, una receta que llevaba años sin preparar. Puso velas. Se arregló el pelo. Me sirvió vino tinto de una botella que yo no había comprado. Al principio pensé, con una ingenuidad que todavía me avergüenza, que a lo mejor había cambiado de opinión, que a lo mejor el ruido de mis sospechas era solo ruido. Pero en medio de la cena, mientras ella me hablaba de un viaje con sus amigas que estaba planeando a Cancún, algo en su tono la traicionó. Una pausa de más. Una sonrisa que no le llegó a los ojos. Me preguntó, como quien no quiere la cosa, si tenía mis cuentas bancarias respaldadas por si algo pasaba, por seguridad, amor, porque uno nunca sabe. Le dije que sí, muy tranquilo, que tenía todo en orden. Y en ese momento entendí que esa cena no era una reconciliación, era una despedida. Ella ya había tomado su decisión y estaba cerrando los cabos sueltos antes de ejecutar el plan. Esa noche me fui a dormir primero. Fingí estar cansado. Pero en realidad me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchándola teclear en su celular durante casi 2 horas. Y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí otra cosa, algo más frío y más útil, determinación. 3 días después, cuando regresé del gimnasio un viernes por la tarde, la casa estaba en ese silencio pesado que solo existe cuando alguien acaba de irse para no volver. El closet de ella estaba a la mitad, el tocador del baño, vacío, la cajita de joyería que le había regalado en nuestro 3er aniversario, limpia. Sobre la barra de la cocina había una nota escrita con prisa, en esa letra redondita que siempre me había parecido tierna. No me busques. Ya decidí ser feliz. Cuídate. Y debajo, impreso con la impresora de la casa, un comprobante de transferencia. 800,000 pesos, sacados de la cuenta maestra a una cuenta en un banco del que nunca había oído hablar. El sello decía, transferencia completada. Saldo restante, 0Z00. Me quedé viendo esa hoja un rato largo, y después hice algo que no había hecho en años. Me reí solo, parado en mi cocina, con el olor a frijoles del día anterior todavía flotando en el aire. Me reí hasta que me dolió la panza, porque mis ahorros reales, los de verdad, estaban a salvo. Estaban en un fideicomiso que había abierto 8 meses antes con un notario viejito en el centro de Guadalajara, don Ezequiel, un señor de 70 años al que le pagué en efectivo para que no quedara huella digital.
Ahí tenía las propiedades, los fondos, las inversiones, todo blindado bajo mi nombre, sin que Nayeli pudiera ni siquiera enterarse de que existía. Y ahora ella pensaba que me había arruinado. Me fui al estudio, abrí mi laptop y revisé los movimientos de la tarjeta prepago que había ligado al portal falso. Había dejado una tarjeta virtual con 300 pesos de crédito, solo para que el sistema pareciera real cuando ella intentara hacer compras pequeñas. Lo demás, las transferencias grandes, habían ido a otra carpeta falsa que yo controlaba. La siguiente semana fue la más tranquila que había tenido en mucho tiempo. Nayeli se fue a Cancún. Eso lo supe porque el detective digital que había contratado 2 meses antes, un muchacho de 28 años que trabajaba desde Puebla y al que le pagaba en criptomonedas, me mandó las capturas de sus redes sociales. Aunque Nayeli había puesto sus perfiles en privado, el tipo tenía formas de verlas. Ahí estaba ella, bronceada, riéndose, con los brazos alrededor del cuello de un hombre que yo nunca había visto. Se llamaba Damián Fuenmayor, venezolano, 34 años, supuesto consultor inmobiliario. En realidad, un estafador con 2 órdenes de captura en Colombia y una investigación abierta en Miami por lavado de dinero. Mi esposa no se estaba yendo con el amor de su vida. Se estaba yendo con un depredador que la había olfateado a kilómetros de distancia. Y lo que ella creía que era su gran escape en realidad era el principio de su hundimiento. Me tomé un café esa mañana en la terraza, viendo los volcanes a lo lejos, y pensé que a veces la justicia no necesita que uno la busque. A veces, uno solo tiene que quitarse del camino y dejar que las personas se destruyan a sí mismas. Pasaron 11 días. El martes a las 10 de la mañana escuché el portón automático de la cochera. Yo estaba sentado en el comedor, con mi laptop abierta, tomando café de olla en una taza de barro. Tenía puesta una camisa blanca y jeans. Relajado, esperándola. Nayeli entró como reina, bronceada, el cabello con ondas perfectas, lentes Gucci empujados hacia arriba de la cabeza, 2 maletas Louis Vuitton nuevecitas, esas que yo sabía que costaban más de 60,000 pesos cada una, porque había rastreado la compra en su tarjeta apenas se registró en el sistema. Detrás de ella venía un aroma caro a perfume francés y aire acondicionado de hotel de lujo. «Ay, mírate», dijo, dejando caer las maletas sobre el piso de madera. «Todo triste aquí como un perro abandonado. ¿Ya lloraste lo suficiente?» Levanté la vista del café, con cara de sorpresa fingida. «¿Volviste?» «Vine por el resto de mis cosas, y para ver tu cara». Se sentó frente a mí, cruzó las piernas, y sacó de su bolsa una memoria USB plateada que empezó a agitar en el aire como si fuera un trofeo. 800,000 pesos, amor. 800,000. ¿Sabes cuántos mojitos me tomé en la playa con eso? ¿Sabes qué se siente gastar tu dinero con un hombre de verdad? La dejé hablar. La dejé regodearse. Le dejé todo el monólogo completo, porque sabía que estaba grabando cada palabra con el micrófono ambiental que había escondido 3 semanas antes en la lámpara del comedor. Cuando por fin hizo una pausa para respirar, le sonreí. ¿Ya terminaste? ¿Qué? Giré la laptop hacia ella. En la pantalla apareció un video. Ella misma, de madrugada, sentada en ese mismo sillón, instalando la app. Después, las capturas de sus intentos de acceso al portal falso. Después, fotos suyas y de Damián en el Hotel LeBlanc de Cancún, con marca de agua y metadata. Después, otra pantalla. Un documento con sello oficial. Denuncia por fraude premeditado y asociación delictuosa. Expediente 2847 GDL. Firmado por un despacho de abogados penalistas con oficinas en Polanco. Su sonrisa se rompió como un vidrio. «¿Qué es esto?», susurró. «El final de tu fantasía. Estás blefeando. No tienes nada». Levanté las cejas. «¿Esa USB que traes?» «La cloné anoche mientras dormías en el sillón del aeropuerto esperando tu Uber. Un amigo la interceptó con un aparato que ni siquiera necesita contacto físico. Está llena de pruebas, Nayeli. Metadata, geolocalización, conversaciones con Damián donde los dos planearon esto desde hace 4 meses. Hasta tengo los audios donde él te dice, textualmente, que tu esposo es un pendejo con suerte y que va a ser pan comido». El color se le escurrió de la cara como agua en un lavabo. «Espera, ¿cómo...? ¿Y la app que instalaste en mi celular a las 3 de la mañana, esa que creías que era invisible, sabes qué hacía además de leer mis cuentas? Mandaba una copia de cada pulsación tuya directo a mi servidor. Cada mensaje con Damián, cada foto, cada selfie de ustedes dos, cada transferencia, todo». Ella abrió la boca.
La cerró, la volvió a abrir. Y lo mejor, continué, tomando otro trago de café, es que todavía no he presentado la denuncia formal. Eso depende de ti. ¿De mí? Su voz temblaba. ¿Qué quieres? Me incliné hacia adelante. Quiero que mires bien tu obra. Quiero que entiendas que el hombre aburrido con el que te casaste te estuvo viendo caer durante meses y nunca, ni una sola vez, sintió pena por ti. Quiero que lleves esa imagen contigo el resto de tu vida. En ese momento sonó el timbre de la casa. Nayeli pegó un brinco. Yo no. Me levanté con toda la calma del mundo, caminé hasta la puerta y la abrí. Del otro lado había dos hombres. Uno traía saco azul marino, corbata gris y una credencial colgando del cuello. Fiscalía especializada en delitos financieros del estado de Jalisco. Comandante Heriberto Solís. El otro era más joven, con una tablet en la mano y cara de pocos amigos. Buenas tardes, dijo Solís. ¿Podemos pasar? Tenemos algunas preguntas para la señora Nayeli Ocampo sobre sus vacaciones en Cancún y sobre un tal Damián Fuenmayor. Nayeli se levantó de la silla con las piernas temblando. ¿Tú los llamaste?, me dijo con la voz quebrada. No, le contesté con honestidad. Ellos llegaron solos. Resulta que Damián llevaba meses siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Lavado de dinero, fraude internacional, trata. Cuando te usó para mover mis 800,000 pesos, activó alarmas en 4 países. Tú te llevaste a Cancún a un hombre que ya tenía cola de ratas atrás. Pero yo no sabía. Ese va a ser tu problema ahora, mi amor. Convencer a un juez de que una mujer adulta, licenciada en administración, con maestría en finanzas del ITESO, no sabía que estaba participando en un fraude cuando clonó el celular de su esposo, instaló software espía y transfirió dinero a cuentas en el Caribe. El comandante Solís se acercó con calma. Señora Ocampo, necesitamos que nos acompañe. No está detenida, pero sí tiene que rendir declaración. Le sugiero que llame a un abogado en cuanto lleguemos. Nayeli me volteó a ver con ojos de animal atrapado. Dime que esto es un juego. Dime que todavía me amas. Por favor. La miré. De verdad la miré. Y me di cuenta de que ya no había nada adentro de mí que pudiera responderle a esa pregunta. Ni odio, ni amor, ni siquiera rencor. Solo un cansancio limpio, como después de una jornada larga de trabajo bien hecho. Nayeli, le dije, el dinero que creíste que te robaste nunca existió. Esa cuenta era una maqueta. Le construí cada pantalla a mano durante 3 meses. Tú robaste 0 pesos. 0. Y aún así conseguiste destruir tu vida. Eso no lo hice yo. Eso lo hiciste tú sola. Se la llevaron a las 11:30 de la mañana. 1 hora después, subí un video al canal privado de YouTube que había preparado. Era un compilado. Las cámaras de seguridad de mi casa, las capturas del portal falso, las fotos de Nayeli con Damián en el hotel, y el audio donde él se burlaba de ella llamándola la gallina de los huevos de oro. Ese video lo mandé por correo electrónico a 3 lugares específicos. Al despacho contable donde Nayeli trabajaba como gerente financiera en Zapopan, a sus padres que vivían en Aguascalientes y que alguna vez me dijeron que yo debería dar gracias de que mi hija se fijara en alguien como tú, y a su grupo de amigas del club de tenis. En menos de 6 horas, el mundo entero de Nayeli se vino abajo. El despacho la despidió esa misma tarde sin liquidación, alegando falta grave comprobada. Sus amigas del club la bloquearon una por una. Sus padres no tomaron una sola de sus llamadas. Su Instagram desapareció antes del anochecer. Esa misma noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. «Me destruiste», dijo con la voz rota. «No», contesté, mientras servía un mezcal en un vasito de barro. «Tú te destruiste. Yo solamente me aseguré de que el espejo estuviera limpio para que te vieras bien. Te voy a hacer pagar esto. Ya pagaste tú, Nayeli. Con intereses». Colgué. 1 año después, estoy en una casita pequeña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vendí la casa de Guadalajara, vendí la agencia de seguros y me vine a vivir cerca de las montañas, a un paso del bosque. Abrí un pequeño despacho de consultoría en protección patrimonial para gente que, como yo, sospecha que alguien cercano está planeando hacerles daño financiero. No cobro mucho. A veces no cobro nada. Le puse guardián y trabaja puro de boca en boca. Las mañanas aquí son distintas. Me levanto a las 6, cuando todavía hay neblina entre los pinos, y camino hasta el mercadito de la esquina donde una señora de chamula me vende tamales de chipilín
envueltos en hoja de plátano. Me los como en una banquita de piedra viendo pasar a los niños rumbo a la escuela. Al principio me sentía culpable por estar en paz. Sentía que no me la merecía, que había algo obsceno en disfrutar un tamal cuando mi esposa estaba del otro lado del país hundida en deudas y vergüenza. Pero con el tiempo entendí que la paz no se le quita a nadie cuando uno la recibe. La paz no es un pastel que se reparte. Es más bien una casa que uno construye despacio, ladrillo por ladrillo, usando los escombros de lo que otros te tiraron encima. He recibido a varias personas en mi despacho este año. Señoras mayores que sospechan de yernos interesados. Empresarios jóvenes que ven banderas rojas en sus socios. Hasta un señor de Villahermosa que descubrió que su hermano le estaba vaciando la empresa familiar. A cada uno le digo lo mismo. La trampa no se tiende con odio, se tiende con paciencia. Y la paciencia, a diferencia del odio, no envenena al que la lleva dentro. Damián fue extraditado a Colombia. Le dieron 12 años. Nayeli firmó un acuerdo con la fiscalía, evitó la cárcel, pero quedó con antecedentes y con una deuda de restitución tan grande que tuvo que vender hasta el coche. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como recepcionista en un spa chiquito en Tonalá, viviendo con una tía que la aceptó a regañadientes. Nunca contesté su último mensaje. Solo decía, ¿extrañas lo que teníamos? No lo abrí, no lo necesité. Lo que teníamos nunca fue real. Lo descubrí a las 2:47 de la mañana, una noche en la que ella se deslizó de la cama creyendo que yo dormía. Y resulta que esa noche, el que estaba bien despierto era yo. Lo que esta historia nos enseña es que la codicia ciega incluso a quienes se creen más listos que todos. Nayeli no cayó por amor, cayó por ambición. Confundió la paciencia de su esposo con debilidad y el silencio con distracción. El verdadero peligro nunca fue el amante que la manipuló, sino la arrogancia de creerse intocable dentro de su propio matrimonio. Subestimar a una pareja tranquila siempre sale caro. La lección aquí es clara. Cuando algo en su relación empiece a oler raro, no exploten, observen. Protejan su patrimonio antes de confrontar. Nunca guarden todas sus cuentas en un solo lugar, ni confíen ciegamente en que el amor los blinda del robo. La documentación silenciosa siempre vence al drama ruidoso. Un fideicomiso bien armado vale más que 1000 discusiones. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de este hombre? ¿Habrían confrontado a Nayeli desde la primera sospecha? ¿O también habrían construido la trampa perfecta para dejar que ella misma se cavara la tumba? ¿Es venganza o es justicia cuando la otra persona decide ser su propio verdugo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque este caso divide aguas. Los estaré leyendo y dando corazón a cada respuesta.